como les dije, hoy vamos a ver dos cositas. Uno de ellas es nudos quirúrgicos y otro es suturas quirúrgicas. ¿Ok? Entonces, para esto debemos de conocer ciertos conceptos que tienen que ver con lo que son los nudos quirúrgicos. ¿Ok? Uno de ellos es el lazo. ¿Ok? Para eso tengo acá lo que les dije, la clase práctica que les iba a hacer. No me he cambiado, perdón. Entonces tengo una pita acá. Una pita básicamente es un hilo largo, supongamos que es un hilo, ¿no? Entonces, ¿qué es un lazo? Básicamente el hecho de poner uno de los cabos, uno de los extremos de esta pita encima de otro, ¿ok? Eso es un lazo. Sobreponer uno de los extremos de la pita sobre el otro extremo. Y eso vendría a ser un lazo, ¿ok? Vamos a escribirlo acá igual. O también conocido como bucle, el bucle que se hace al momento de cruzar lo que son los dos extremos de un hilo, ¿ok? Tal cual. Es el hecho de poner uno de los extremos sobre el otro extremo, y eso vendría a ser un lazo. Vamos a ver si funciona. Ya, así ya funcionó. Ya conectó. Bucle hecho al cruzar los dos extremos de un hilo, ¿ok? De un hilo. Que sería el hilo que tenemos acá, ¿no? El pseudo hilo. Entonces, el hecho de poner uno de los extremos encima de otro hace un bucle, y ese bucle vendría a ser mi lazo, ¿ok? Simplemente es poner uno encima de otro. A diferencia de la lazada, o también conocida como seminudo, ¿ok? No se olviden de esto porque es importante. Porque más que todo lo van a escuchar con la palabra seminudo, pero también lo pueden escuchar con la palabra lazada, ¿ok? Y este que vendría a ser es cuando se hace, es lo que se hace al momento de pasar uno de estos extremos que ya tenemos en el lazo. Tenemos dos extremos aquí, ¿sí o no? Entonces, al momento de que yo paso uno de estos extremos por dentro del lazo que yo he formado, ya estaríamos teniendo una lazada o un seminudo, ¿ok? Entonces sería el hecho básicamente, la lazada o seminudo se hace al momento de que yo primero hago mi lazo, es decir, pongo uno de los extremos encima del otro, tengo mi lazo, y una vez que yo tengo estos dos extremos cruzados, paso uno de estos extremos dentro de mi lazo, del bucle que yo he hecho. Y esto ya sería una lazada o un seminudo, ¿ok? Y básicamente una lazada o seminudo se tiene que cerrar y estrechar, ¿no? Pero aquí no lo vamos a cerrar por temas prácticos. Entonces, lazo es esto, y lazada es que uno de los extremos pase por adentro, ¿ok? Básicamente eso. Luego tenemos el nudo, que vendría a ser, ¿qué cosa? Dos o más lazadas o seminudos. ¿Ok? Entonces, tenemos mi lazo, ahora tenemos mi seminudo, y no tenemos mi lazo, y no tenemos mi seminudo. Entonces, ¿esto qué sería? Un nudo, ¿sí o no? Dos o más lazadas o seminudos. Ligadura, básicamente, ¿qué es? Es el cierre por estrangulamiento, acuérdense de estrangulamiento, de una estructura anatómica, ¿ok? Estrangulamiento. Puntada, ¿qué va a ser? El pase del hilo por los tejidos para poder unir esos tejidos, ¿ok? Sobre todo cuando estamos hablando de una herida, ¿no? Porque vamos a hacer una puntada para poder juntar dos bordes, para poder unir esos bordes. Y por último, el punto, que va a ser la suma de lo que es la puntada más el nudo, que habíamos hablado hace un ratito. ¿Y qué era el nudo? Básicamente eran dos o más lazadas, o también conocidas como seminudos. ¿Ok? Entonces, ¿todo claro con eso, chicas? Disculpa, ¿cómo era la puntada? La puntada es el pase del hilo. Simplemente el pase del hilo a través de los tejidos para que se puedan juntar. Simplemente que el hilo pase, eso ya sería una puntada. Por dentro de los tejidos. ¿Ok? Gracias. Ya, perfecto. Entonces, ahora ya hablamos de lo que es lazo, lazado, seminudo, nudo, ligadura, puntada y punto. Ahora, vamos a hablar de los nudos quirúrgicos, ¿ok? La composición de básicamente de todo nudo quirúrgico va a ser esta, ¿ok? AFP, acuérdense de lo que es donde te dan la pensión. Eso, ¿por qué? Porque va a empezar con esta parte de acá. Aquí que tenemos lo que es un primer nudo. ¿Y que era un nudo? Como les dije, dos o más lazados. O también conocidos como seminudos. Y este primer nudo
de lo que es la composición de los nudos quirúrgicos, ¿sirve para qué? Para aproximar los bordes, ¿ok? Se encarga de lo que es la aproximación, por eso A de aproximación, ¿ok? Luego, la segunda parte por lo que está compuesto el nudo quirúrgico, que vendría a ser acá, el primer seminudo, ¿ok? Primer seminudo, acá era un nudo. Y este es el primer seminudo. ¿Y en qué me va a servir o cuál es su función de este primer seminudo? Fijación, ¿ok? Fijación. Este va a fijar al nudo que hemos hecho inicialmente. Y por último, tenemos un segundo seminudo. ¿Y cuál es la función de este seminudo? Protección, ¿ok? Proteger todos estos anteriores que hemos hecho. El de aproximación y el de fijación. Este se encarga de lo que es la protección. ¿Ok? Entonces empezamos con el nudo de aproximación, luego seguimos con el seminudo de fijación y por último con el seminudo, perdón, de protección. ¿Ok? Esa es la composición de los nudos quirúrgicos. Y básicamente lo que ustedes hacen al momento de agarrar su portaagujas y hacer los nudos al momento de que quieren cerrar la herida, ¿no? Entonces, básicamente va a ser esto, pero lo vamos a hacer con las manos, ¿no? Ahorita lo voy a hacer rapidito. Hacemos mi lazo, siempre es importante hacer mi lazo, y luego voy a hacerlo con lo que más me sale a mí, con lo que se me hace más sencillo, que es el nudo de 4. Por ejemplo, la primera composición de lo que es el nudo quirúrgico sería un nudo, ¿sí o no? Entonces, pasaría acá y pasaría por acá. Entonces ahí está mi nudo completo. ¿Ok? ¿Se ve? Creo que mi ropa no se deja ver. Ese sería el de aproximación. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Luego tendría que hacer mi primer seminudo, que sería el de acá. Simplemente una vuelta. Y por último tendría que hacer, ¿qué cosa? Lo que es mi seminudo de protección. Y aquí está. ¿Ok? Miren. Uy, ahí está. Tal cual la imagen. No sé si se deja ver. Ahí. Ahí está. Aproximación, fijación y protección. ¿Ven? Aproximación es un nudo, fijación es un seminudo y protección es otro seminudo, pero en el sentido contrario a este. Ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero se ve tal cual la imagen. ¿Okay? Esos son los nudos quirúrgicos que vamos a ver, que esa es la composición del nudo quirúrgico, perdón. Ahí está. Entonces, ahora es importante también que ya sabemos las partes de los nudos, del nudo quirúrgico, lo que son las mecánicas. Eso quiere decir las fuerzas que van a intervenir tanto en lo que es el nudo como propiamente por lo que es el nudo, propiamente también por lo que es el tejido y propiamente también por lo que vendría a ser la sutura que vamos a utilizar, es decir, el material del hilo que vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces, eso sería lo de acá. Van a haber ciertas fuerzas, como les digo, que van a intervenir al momento que yo estoy haciendo un nudo. ¿Okay? Una de ellas es la fuerza de resistencia, que va a estar dada propiamente por ¿quién? Por el tejido. Es la resistencia del tejido que tiene, por sí solo, a evitar que se junte. Obviamente el tejido, cuando está abierto, cuando tiene una herida, siempre la herida va a tender a abrirse. Y esa es la fuerza de resistencia que está dada por el tejido. ¿Ok? Luego tenemos la fuerza de potencia, que va a estar dada por el cirujano. Eso quiere decir qué tan fuerte haga el nudo el cirujano. Si lo hace muy fuerte, si lo hace muy despacio, por lo mismo va a estar dada propiamente, ¿por quién? Por lo que hace el cirujano. Luego tenemos la fuerza de fricción, que está dada por quién? Por la sutura, por el hilo, ¿ok? Por el hilo que vamos a utilizar. Vendría a ser la fuerza que ejerce lo que es el nudo que nosotros realizamos en oposición para dejarse apretar. Porque obviamente, dependiendo también del material de la sutura que utilicemos, el nudo tiende a soltarse un poquito, no tiende a quedarse ahí estable, sino que tiende a volver a su estado inicial. Y eso vendría a ser la fuerza de fricción. ¿Ok? Y por último tenemos el coeficiente de fricción, que va a ser la fuerza de rozamiento que existe entre lo que son las superficies del material de sutura, básicamente. ¿Okay? Esto ha sido pregunta de pasito, así que ojito acá. Te preguntan, ¿cuál es la fuerza que está dada por los tejidos? La de resistencia, y así sucesivamente. Ahora, para hacer lo que son los nudos quirúrgicos, vamos a tener requisitos y propósitos, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos que sí o sí se deben de cumplir al momento que yo haga un nudo quirúrgico?
Uno de ellos, que ciña bien, que ciña lo suficiente, no más ni menos. Si ciño más, lo que puedo hacer es una infección, una ISO, y si ciño menos, una disencia, ¿no? Que es la falla de lo que vendría a ser la sutura, bueno, el afrontamiento de la sutura. Luego también que sea un nudo sólido, ¿ok? Que una vez ceñido permanezca firme y que no se mueva. Luego, obviamente, que sea fácil y rápido, que se pueda realizar de una manera rápida, tal cual. Y por último, poco voluminoso. ¿Por qué poco voluminoso? Porque sí, obviamente el hecho de que yo ponga lo que es un hilo de un material externo a mi cuerpo, de por sí es un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Si es que yo lo dejo ahí, todavía lo dejo en una cantidad grande, puede haber lo que es una reacción tisular, que posteriormente me puede conllevar infección y eso es lo que no queremos, ¿no? El paciente puede reaccionar de manera tisular por lo mismo que es un cuerpo extraño, ¿ok? Luego, los propósitos de los nudos, básicamente mantener los bordes de la herida juntos, apretados, cerrados, fijar los cabos, los extremos de la sutura también, importante para lo que es la cicatrización, obviamente el hecho de juntar los bordes de una herida me va a ayudar a que esta cicatrice, a que ciña bien, a que haya una correcta hemostasia, todo. Y también es importante saber que al nudo quirúrgico también se le conoce como nudo cuadrado, o como nudo común, o como nudo completo. ¿Ok? Esos son sus tres nombres que tiene el nudo quirúrgico, aparte del nudo quirúrgico. Y que el nudo quirúrgico, como ya sabemos, es un nudo. Entonces, si es un nudo, se compone de dos o más lazadas, o también conocidas como seminudos. ¿Ok? Y no se olviden, la de aproximación, fijación y protección. Este vendría a ser un nudo, y estos dos seminudos, ¿no? Seminudos. Y ya está. Ahora, principios o las reglas que se tienen que tener en cuenta al momento de hacer un nudo quirúrgico. Como ya les mencionaba, atar firmemente el nudo, es importante esto, es crucial, es importante que no se ate de más, que no se ate menos, lo necesario, ¿ok? Luego también evitar lo que es la fricción innecesaria entre lo que son las suturas, porque la puede debilitar y se puede romper, ¿ok? Y de ahí obviamente se va a volver a abrir la herida y eso es lo que no queremos. De igual forma, no se deben jalar las hebras con mucha fuerza porque las podemos apretar demasiado, tanto que corte la circulación de la herida y obviamente que lleve a una isquemia y luego una necrosis, una infección también. Entonces, eso es lo que no se quiere. Luego, el nudo también debe ser lo más pequeño posible para evitar lo que era lo que les comentaba, lo que se conocía como reacción tisular, ¿no? No queríamos que el paciente reaccione al cuerpo extraño de una manera negativa y que lo empiece a rechazar y por lo tanto se infecte. Luego que apriete con la punta, que apretar lo que es el nudo con la punta de los índices. Al momento de que ustedes hacen un nudo, y esto es parte de técnica operatoria que lo van a ver, por ejemplo, estoy haciendo mi nudo, hago mi lazo, hago mi nudo acá, yo no debo apretar así como si me estuviera amarrando las zapatillas, no, sino tengo que agarrar mi dedo índice y tengo que ir bajando de esta forma. Van a ver, de esta forma tengo que ir haciendo que el nudo se apriete. ¿Por qué se hace de esta forma? No es porque sea estrictamente necesario, pero lo hacen para que se acostumbren, porque por A o B tengan que hacer este nudo, por ejemplo, en cavidad abdominal, cuando estén operando algo de lo que es el abdomen, no van a poder abrir sus manos así, porque obviamente es cavidad abdominal, entonces es un espacio reducido. Y por lo tanto van a tener que hacerlo de esta técnica, bajando el nudo con lo que vendría a ser su nudo de índice, al momento de apretarlo, ¿no? Entonces es necesario que desde ya, como que vaya practicando así, poquito a poquito, a mí todavía no me sale de todo, pero es necesario que ustedes también como que vayan practicando, por si a veces les presenta la oportunidad de poder intervenir en alguna cirugía, ¿no? De cavidad abdominal. Entonces, eso. Luego también no se debe torcer la sutura, ya que esto de igual forma la va a debilitar y se puede romper, y eso es lo que no queremos. Y por lo mismo no se debe ajustar los hilos, como les decía, porque puede haber lo que es una isquemia del tejido, y posteriormente una necrosis, una infección, y se complica todo, ¿no? Una ISO. Y por último, no más nudos de lo necesario, por lo mismo de lo que vendría a ser la reacción tisular, ¿no? Que les decía, reacción tisular. Que no se quiere, por ser un cuerpo extraño. Ahora, acá venimos a hablar de los nudos al toque. Los nudos, bueno, los diferentes tipos de nudos que hay, o en sí los seminudos. Tenemos al simple, o también conocido como seminudo, o lazada que habíamos hablado hace un ratito, ¿no? Que básicamente, ¿qué era? Era la unión entrelazada entre dos hilos o extremos de un hilo que se estrechan y se cierran. Básicamente lo que habíamos dicho, ¿no? Es decir, esto de acá. Tengo mi hilo acá,
Que yo pase un extremo encima de otro vendría a ser mi lazo, y que yo lo pase por adentro de este lazo, uno de los extremos que ya formé después de hacer el lazo, sería un seminudo, ¿no? Este es un seminudo. Ahí está mi seminudo o lazada. Y obviamente esto de acá al momento en que yo lo aprieto, va a ser un toque difícil que se deshaga por sí sola, ¿no? Y este también se conoce como nudo incompleto y va a ser conocida como la unidad básica de los nudos quirúrgicos, el seminudo o lazada. ¿Okay? Luego tenemos el nudo cuadrado. ¿Okay? Este es el nudo, por así decirlo, verdadero. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Nudo completo o nudo verdadero. Este ya vendría a ser el nudo quirúrgico propiamente dicho, como habíamos visto hace un ratito, o también conocido como nudo llano. Este nudo se caracteriza ¿por qué? Porque va a tener su contranudo. ¿Y a qué me refiero con contranudo? A esto. Tengo acá mi hilo. Hago mi lazo primero. Nunca se olviden de hacer su lazo. Vamos a hacerlo con nudo de 4, ¿ya? Para ponerlos más técnicos, no solo así con los deditos. Hago mi nudo en 4. ¿Cómo hago mi nudo en 4? Agarro con mi índice y mi pulgar mis extremos de los lazos, volteo mi mano así, como si estuviera pidiendo perdón, pero agarrando así. Volteo mi mano así y vamos a formar un 4 ahí. ¿Ven? Ahí está. Formamos un 4. 4. No sé si se ve bien. ¿Se ve bien? 4. ¿Ven el 4 ahí? ¿Sí se ven, ¿no, chicas? ¿O no? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces ahí está mi 4. Entonces una vez que yo tengo mi 4 así, lo que voy a hacer es esto. Paso mi dedo medio por debajo, de esa forma. Paso por debajo y lo jalo. ¿Ven? Ahí está mi nudo en 4. Pero este no vendría a ser un nudo. Esto vendría a ser, ¿qué cosa? Un seminudo lazada. Solo que de manera técnica, no ya de manera técnica operatoria realmente. Pero como se habrán dado cuenta, este seminudo lo hice con la mano derecha. Y eso vendría a ser un seminudo. Pero ahora, ¿cómo yo hago un nudo cuadrado? Tengo que hacer mi contranudo. ¿Y cómo hago mi contranudo? Haciendo lo mismo, solo que con la otra mano. ¿Ok? Haciendo lo mismo, solo que con la otra mano. Aquí está mi... Hago mi nudo de 4. Esto por acá. Hago lo mismo. Y esto. Entonces tengo acá... Se tiene que ver bien. ¿Ya? Ahí está. Tengo acá mi primer seminudo en un sentido, en el sentido derecho, y el segundo seminudo en el otro sentido, es decir, en el sentido izquierdo. Entonces, ¿esto qué hace? Un nudo cuadrado, llano, nudo completo o nudo verdadero, como ustedes quieran decirlo. Que básicamente es un nudo antideslizante. ¿Por qué? Porque va a evitar de que se deslice este contranudo que yo estoy haciendo al último. Que este seminudo que hice al inicio no se deshaga, gracias a este que está en el otro sentido, en el sentido contrario. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como un nudo quirúrgico propiamente dicho. ¿Ok? Es un nudo antideslizante, un seminudo asimétrico, por lo mismo de que un seminudo va en una dirección y el otro seminudo va en la otra dirección, y eso es lo que le hace llamado también como nudo y contranudo, como ven. ¿Okay? Son dos seminudos simples, y el segundo se realiza en el sentido contrario al primero. ¿Okay? Y el sentido contrario básicamente es hacerlo con la otra mano. Y por eso se recomienda hacerlo con ambas manos. ¿Okay? Todo claro con ese nudo es hacerlo en una dirección primero y el otro en la otra dirección. Ahora, el nudo falso, otra vez, básicamente es similar al anterior, solo que en este caso ambos seminudos lo vamos a hacer en el mismo sentido. ¿Ok? Ya no va a haber eso de que cambio de mano, sino que básicamente hago mi primer seminudo, hago mi lazo primero, hago mi primer seminudo, y el siguiente seminudo lo voy a hacer en la misma dirección. Y eso se conoce como nudo falso otra vez. ¿Por qué? Porque lo que va a generar es que no haya, por así decirlo, una fijación de este último seminudo que hago al primero. Entonces, esto va a ser más fácil que se deshaga. ¿Okay? Va a ser muchísimo más sencillo que se deshaga. Y por eso se conoce también como nudo de la bolita, nudo de través, o también como a veces nudo falso. ¿Okay? Es un nudo deslizante o seminudos simétricos, porque vamos a estar realizados en el mismo sentido,
Son seminudos simples, realizados en el mismo sentido, como les digo. Tienen afrontamiento, pero no va a ser seguro, ¿ok? No, no va a ser para nada seguro y nunca se hace, pero es para que lo conozcan. Y luego, por último, el de cirujano, o específico para situaciones de fricción, ¿ok? Este de acá, ¿cómo se realiza? De esta forma. Vamos a hacer los mismos pasos. Agarro mi hilo, hago mi lazo, agarro en esta forma mis dos extremos de mi lazo, hago mi 4 y hago lo mismo que he hecho hace un ratito, pero todavía no suelto, ¿ok? Todavía no suelto, sino que meto mi dedo índice por dentro del lazo y el otro extremo que está por acá, yo agarrando mi mano, lo meto por acá. Y ahora es recién suelto. Y eso haría, ¿qué cosa? Lo que ven acá, miren, el nudo de cirujano, que vendrían a ser, ¿qué cosa? 12 minudos en el que el hilo se entrelaza 2 veces por la misma asa. Aquí he hecho 12 minudos dentro de este lacito, ¿ok? Ven, tal cual la imagen. Antes de que se ate, ¿no? Y una vez ya terminado esto, se ata, se cierra. ¿Ok? Y este, sobre todo, por lo mismo que se conoce como hilo de fricción, nudo de fricción, se utiliza de igual forma en estructuras donde hay bastante tensión, ¿ok? Y es un nudo doble. ¿Sí vieron cómo lo realicé el nudo cuadrado y el nudo de cirujano, que son lo que más me importa, la verdad? ¿O quieren que repita? ¿Podrías repetir el del cuadrado, por favor? Ya. Cuadrado. Ya, tengo mi lazo aquí. Tengo mi lazo. Lo estoy haciendo con la técnica de nudo en 4 porque es el que más se me acomoda. Hay diferentes técnicas, la verdad. Pero ustedes siempre como que prueben todas y la que más se les acomoda es la que se les queda. Porque de alguna forma sale con todas las técnicas lo mismo. Entonces tengo mi lazo aquí. ¿Cómo hago? Agarro de esta forma. Creo que no se ve. Bien, ahí. Agarro mis dos extremos del lazo de esta forma. Así, con los dedos estirados hacia arriba. Luego, meto así de esta forma, volteo, y ahí tengo mi 4, para que vean mi 4. Ahí tengo mi 4. Entonces, entonces, este dedo medio, lo que voy a hacer es, la parte del palito del 4, lo voy a meter por debajo de la parte horizontal del 4. De esta forma. Entonces, jalo. Bueno, jalo y queda ahí. Ahí tengo mi seminudo, ¿sí o no? Tengo mi primer seminudo, pero ¿cómo está compuesto lo que es el nudo cuadrado? Por dos seminudos que están en sentido contrario. Entonces, si he hecho el primer seminudo, en este caso con mi mano derecha, el segundo seminudo lo tengo que hacer con mi mano izquierda, porque es un nudo asimétrico el cuadrado, ¿no? Es un nudo simétrico y además este sentido contrario, este contranudo que voy a hacer ahorita en un momento, me permite que se fije bien este nudo y que no se me deshaga fácilmente. ¿Ok? Entonces acá tenemos primero el primer seminudo, y ahora voy a hacer lo mismo, solo que con la mano izquierda. ¿Okay? Tengo mi 4 acá, un poco feo mi 4 ahí. ¿Ven? Y de igual forma, meto el palito del 4 por dentro de la parte horizontal del 4. Y suelto. Y están, miren. Listo. Obviamente esto, cuando ustedes hagan su sutura, no se va a ver porque la sutura se realiza con un hilo súper delgado, pero siempre que practiquen háganlo así, en hilos gruesos, que preferiblemente sean horizontales para que puedan ver qué nudo están haciendo. Y ahí está. Mi nudo, o bueno, mi seminudo y mi contraseminudo, por así decirlo. Que haría qué cosa estos dos, lo que es un nudo cuadrado. ¿Ok? Eso es. Ese es el nudo cuadrado y el nudo de cirujano, lo voy a repetir por si acaso. Hago primero mi lazo, hago mis 4, pero recuérdense que eran 12 minudos dentro de la misma asa. Entonces, de igual forma, paso el palito del 4 por debajo de la parte horizontal del 4, pero todavía no suelto, me quedo ahí, ¿ok? Bien. Mi dedo medio lo paso así, y todavía no suelto, me quedo ahí. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es meter este dedo índice por esta parte del 4 y voy a meter el otro cabo por acá. Y una vez que ya tengo este cabo metido, puedo soltar esto de acá. Y ahí está mi nudo de cirujano, que son 12 minutos dentro de la misma asa. Y ya está. Y de ahí afronto, ¿no? Eso es el nudo de cirujano.
Ahora sí, entonces pasamos a lo que son las técnicas anudado, es decir, cómo es que se realizan los nudos. Van a haber diferentes formas, ¿ok? Las manuales es la que yo estoy haciendo ahorita, ¿ok? Puede ser con 2 manos o con una mano, hay múltiples técnicas, ¿ok? De ahí se les voy a pasar en video. Luego tenemos los mixtos, que se realizan con ¿qué cosa? Con mano, junto con lo que es un instrumental quirúrgico, que es lo que ustedes realizan al momento de suturar. ¿Por qué? Porque obviamente van a utilizar el portagujas, ¿no? Y con eso se van a ayudar para poder hacer los nudos. Con la mano y con el portagujas. Esos serían los mixtos. Y por último, los instrumentales, básicamente es cuando realizan, por ejemplo, la laparoscopía, no se van a guiar por medio simplemente de instrumental, ¿no? Cualquier procedimiento que hagan, cualquier nudo que hagan, va a ser por medio de esos aparatos, de los trocartes. ¿Ok? Entonces, por eso se llama instrumental, porque simplemente es con el instrumento. Y bueno, en todos casos hay que también recordar que después de hacer el nudo se tiene que inspeccionar si es que el nudo está bien afrontado, bien realizado, y que no se debe ajustar tanto, ¿no? Recuerden eso, por lo mismo de que de ahí puede haber una isquemia del tejido y no queremos eso. ¿Ok? Entonces ahora sí pasamos a lo que es material de sutura, chicos, que vendría a ser básicamente las suturas. ¿Ok? Una sutura ideal, esto ha sido pregunta de pasito, ojito acá, pasito. En sí no existe actualmente una sutura ideal, pero esas serían las características que tendría o que debería tener una sutura ideal. ¿Ok? Básicamente una fuerza tensil que sea alta y uniforme. También lo que es un diámetro suave, que sea siempre uniforme, que no varíe. Que sea flexible, es decir, que pueda dar lo que es un fácil manejo, que también tenga seguridad, que tenga una aceptación óptima, que no me cause reacciones alérgicas en el paciente ni reacción tisular, que era lo que les he mencionado hace un ratito. Que sea reabsorbible. Esto fue pregunta de pasito, ¿ok? Pregunta de pasito. ¿Cuál es una característica de una sutura ideal? Y ponían todas y ponían irreabsorbible. Y no, pues la sutura ideal tendría que ser reabsorbible, ¿ok? Luego también que sea libre de lo que son sustancias irritantes, ¿ok? Sustancias irritantes que favorecerían a lo que es el crecimiento bacteriano o alguna infección que pueda presentarse. Obviamente que sea estéril, ¿no? No queremos que el paciente se infecte. Y no tener propiedades ni electrolíticas, ni lo que vendría a ser capilar. Es decir, que el hilo no permita que haya proliferación de líquidos por este y que por el hilo pasen lo que son las bacterias, ni absolutamente nada. ¿Okay? Tampoco que no tenga propiedades cancerígenas ni alérgicas. Luego que el comportamiento sea predecible, que sepamos si es que es un hilo que al momento de que yo lo ajuste y todo se va a quedar ahí o va a tender a regresar a su estado inicial, que sepamos cómo es que va a reaccionar este hilo, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, que es una característica que se llama memoria. Que sea multiusos, que se puede utilizar en cualquier momento, en cualquier cirugía, tanto una sutura normal como una cirugía de abdomen. También no debe ni cortar ni generar trauma, es algo importante, y que sea eficiente, ¿no? Que sea 3D, básicamente. Bueno, bonito y barato, en otras palabras. Ahora, esa es una sutura ideal, pero obviamente no existe, ¿no? Una sutura ideal, si no, no habrían tantos tipos de sutura. Pero de igual forma fue pregunta de pasito. Entonces, ahora sí, características de los hilos. Básicamente una de ellas, las que les decía, memoria. ¿Eso qué quiere decir? Es la tendencia básicamente del hilo a volver a su estado original. Por ejemplo, el nylon tiene muchísima memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de que yo hago mis nudos, el nylon siempre va a tender a deshacerse, o que esos nudos tienden a soltarse un poquito. Porque el nylon, de lo que está así, por ejemplo, a un estudio y todo, siempre va a tender a regresar a su estado inicial. Y eso es lo que se conoce como memoria, en lo que son las características de los hilos. Que siempre la sutura tiende a volver a su estado original. Y eso es conocido como memoria. Luego lo que les decía, el coeficiente de fricción, que básicamente es el roce que produce la sutura al desplazarse por los tejidos. ¿Ok? A mayor fricción, mayor seguridad, básicamente eso. Luego la extensibilidad, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo extender mi sutura, jalarla, y que al momento de que yo suelte se regrese a su estado inicial. Que no se quede así jalado, sino que regrese a su estado inicial, que sea un tanto extensible. ¿Ok? Esas son las características de los hilos. Que tengan memoria, que sean extensibles y que tengan lo que es el coeficiente de fricción. ¿Ok? Luego, acá una cosa muy importante, cuando ustedes quieran realizar las suturas, ahorita que van a rotar en cirugía, puede que le digan, ¿saben suturar? Sí. Entonces, le van a preguntar, ¿qué sutura se utiliza para tal cosa? Para, no sé, para cara, para cuero cabelludo, para brazo, sucesivamente.
Y acá tienen que recordar esto de aquí, ¿ok? A mayor número de ceros, el calibre va a ser más pequeño. Importante esto. Eso quiere decir, por ejemplo, lo que tenemos acá. Un ejemplo clásico, nylon 3.0. Mientras más ceros yo tenga, por ejemplo, si es 3, el nylon es un poquito grueso. Si voy subiendo el número, por ejemplo, si es 6.0, el nylon va a ir disminuyendo un poquito más su grosor. Y ya cuando llegue al 10.0, por ejemplo, el nylon básicamente se ve como si fuera un cabellito. Estoy poniendo el ejemplo del nylon, ¿no? Pero puede ser en cualquier sutura, no solo en el nylon. Entonces, mientras más ceros tenga, es decir, mientras mayor sea el número que esté al costado del cero, el calibre va a ser más delgadito, súper delgadito, ¿ok? A diferencia de que si yo tengo números más altos, el calibre va a ser mayor. Por ejemplo, tengo acá 1, 2, 3, 4, sin el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo que ustedes quieran, el calibre va a ser mayor, ¿ok? Esa es la única diferencia. Si yo tengo el número y al costado el 0, mientras más alto sea este número, el calibre va a ser más pequeño. Pero si yo tengo solo el número y no tengo el 0, el calibre va a ir aumentando conforme va aumentando lo que son los números. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el 3.0 se utiliza para, ¿qué cosa? Para básicamente extremidades, todo lo que es brazo, pierna, llega alguien que se cortó con una botella, con algo de vidrio, cortando, cocinando, no sé, van a utilizar el 3.0, ¿ok? Luego, si es cara, por ejemplo, no sé, le cayó una moladora y ¡pum!, tiene acá una solución de continuidad. No pueden utilizar un 3.0 porque es un diámetro un poco grueso y la cara es tejido delicado, ¿no? Entonces ya subimos lo que es el número, ¿no? ¿A qué cosa? A un 5.0. ¿Por qué? Porque el calibre del 5.0 sería más delgadito, entonces me va a permitir maniobrar mejor en la cara. Luego ya si seguimos aumentando el número al costado del 0, por ejemplo, si hablamos del 11.0, estaríamos hablando de suturas súper delgaditas. ¿Para qué? Idealmente para lo que son suturas oftalmológicas, ¿no? Cuando queremos hacer algún procedimiento en los ojitos. Y luego ya si hablamos de solo los números que van a ir aumentando, por ejemplo, del 5 hasta el 7, solos, sin el 0, se puede utilizar en cirugías de traumato y todo eso. Seguro ya lo habrán visto. Entonces, eso es importante que sepan cuando tengan que pedir el número de sutura cuando van a suturar a algún paciente. Y alguna, por ejemplo, alguna zona del paciente, ¿no? Ahora, la clasificación básicamente de los hilos es importante que la sepan y que se aprendan básicamente esto, simplemente el origen, la estructura y la permanencia en tejidos, que ahorita lo vamos a ver. ¿El origen a qué se refiere? Si son naturales o sintéticos, ¿ok? Naturales o sintéticos. Esas son los dos tipos de orígenes de los hilos, naturales o sintéticos. Los naturales básicamente son más económicos, pero hay una desventaja con ellos, que al ser naturales tienen mayor reacción tisular en los pacientes, o sea, son muy poco tolerados, es decir, pueden generar alergias en los pacientes. ¿Ok? Y a diferencia de los sintéticos, que son un poquito más caros, pero no me generan tanto reacción tisular. ¿Ok? Luego, con respecto a lo que es su estructura, estos pueden ser monofilamentos o multifilamentos. Mi letra es horrible. Ya, monofilamentos básicamente es como su cable de su cargador. Está compuesto por un solo filamento, tal cual, monofilamento. ¿Ok? A diferencia del multifilamento, por ejemplo, esto de acá. Es un hilo, sí, pero está compuesto por ¿qué más? Por 3 hilos, como ven acá. Miren, tiene 3 hilos este hilo único. Eso sería un multifilamento. Y un ejemplo clásico que siempre preguntan de una sutura que sea multifilamentosa es la seda. La seda, ¿ok? La seda es una sutura que es multifilamentosa, que múltiples filamentos, por ejemplo, 3 filamentos, hacen un hilo. Y eso vendría a ser un multifilamento, ¿ok? De igual forma, el monofilamento tiene ventajas, son mejor tolerados, tienen reacción mínima tisular, son difíciles, sin embargo, son un toque difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque tienen bastante memoria, tienden a regresar a su estado inicial. Y por lo tanto se necesitan más nudos para que puedan estar fijos, ¿ok? Y de igual forma son un poquito más caros. A diferencia de los multifilamentos, que un ejemplo, como les digo, es la seda, son de fácil manejo, se necesitan menos nudos, son más económicos, sin embargo, como son multifilamentos, van a permitir que por acá se metan lo que son las bacterias y generen, por así decirlo,
proliferación bacteriana y posteriormente una infección, ¿no? Y de igual forma, mayor reacción tisular tienen los que son los multifilamentos. Un ejemplo clásico de monofilamento, lo que es el hilo nylon, ¿ok? Y un ejemplo clásico de multifilamento, la seda. Y por último, permanencia de tejidos, básicamente si es o no reabsorbible. No absorbible, y reabsorbible, ¿no? ¿Qué es no reabsorbible? Que se tiene que retirar después de cierto tiempo, una vez que ya la herida se pegó o cicatrizó, por así decirlo, y reabsorbible, que no se tiene que retirar y que el propio cuerpo lo reabsorbe después de un cierto tiempo porque es de un material natural, ¿ok? Idealmente. Entonces, acá tenemos dos tablitas que les he realizado, que les he hecho para que más o menos sepan según su origen, según su estructura y según su permanencia de tejidos. ¿Okay? Es importante que se aprendan tanto lo que es el nombre comercial como el nombre, por así decirlo, médico, entre comillas. ¿Por qué? Porque les pueden preguntar, por ejemplo, el PDS, ¿qué tipo de hilo es? Y es un hilo absorbible, sintético, monofilamento. Y ustedes saben, pero ponte que no se aprendieron el otro nombre, entonces, porque pasó así en el parcial, pusieron ambos nombres, entonces era como que preguntaban, ¿qué tipo de hilo es este? Y si te aprendías solo uno de los dos nombres y no te aprendías el otro, y venía el otro, pues F, ¿no? Entonces, esta tablita la he tratado de resumir lo máximo que puedo, lo máximo posible para que ustedes las tengan ahí, la revisen y sepan lo principal, ¿no? La característica de cada hilo. Su origen, su estructura y su permanencia en tejidos. ¿Ok? Y también acá el de los absorbibles y de los no absorbibles. ¿Okay? No se olviden que el más usado, el más frecuente, los no absorbibles, siempre va a ser el nylon, ¿ok? Que es una poliamidas, básicamente eso. De ahí ustedes lo revisan en casita más a fondo. Y aquí tenemos unas pepitas que han sido preguntadas anteriormente, entonces se los he puesto acá para que de igual forma lo sepan. Por ejemplo, ¿cuál es el hilo que realiza mejores nudos de seguridad? Lo que es el hilo de seda, ¿ok? La sutura de seda. ¿Cuál es el que tiene mayor fuerza tensil? El polipropileno, ¿ok? El polipropileno. Polipropileno. ¿Por qué? Porque no va a estar sujeto a lo que es degradación o debilitamiento por enzimas tisulares, ¿ok? No va a debilitarse por lo que es las enzimas del cuerpo. Básicamente se va a quedar estable y por eso mismo tiene mayor fuerza tensil, ¿ok? Luego, ¿cuál es la sutura ideal para suturar músculo? Lo que se conoce como el ácido poliglicólico, ¿ok? Ácido poliglicólico. Luego, ¿cuál es la ideal para suturar piel? Ya les he dicho, nylon, ¿ok? Nylon. Ojito ahí. Y aquí otras cositas más. ¿Cuál es el que genera mínima reacción tisular? Lo que vendría a ser el acero. ¿Okay? ¿Cuál es el que genera poca reacción tisular? Lo que es el nylon. ¿Y cuál es la que conserva la resistencia durante mucho tiempo? Lo que es el PDS, y que hablamos hace un ratito, o también conocido como polidioxanona. ¿Okay? Polidioxanona. Entonces, esas son pepitas que les tengo acá que han preguntado anteriormente, que de igual forma lo pueden revisar también cuando tengan su PPT, porque es un PPT bastante extenso esta clase. ¿Okay? Ahora, hablamos de agujas quirúrgicas, porque obviamente no solo van a suturar con el hilo, sino también tienen que utilizar lo que es una aguja. ¿Okay? Las características básicamente es que vienen de diversos calibres, diversas formas y diversas longitudes. Antes usaban las agujas rectas, ahora ya no tanto, la verdad. Ya, o sea, nunca he visto. Pero antes sí, era más frecuente usar las rectas. Básicamente, ¿cómo es que se mide lo que son las agujas? Se traza lo que es un cuadrante y ahí se va midiendo, ¿no? Puede ser, si es que llega de esta zona a esta zona, es un cuarto. Si es que llega de esta zona a esta zona, puede ser dependiendo. Si es que llega hasta la mitad del cuadrante, 3/4. Si es que llega hasta esta parte, 4/4, y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de hasta qué cuadrante llegue y si es que llega a la mitad del cuadrante o al cuadrante entero. Entonces, de esa forma es como van ustedes diciendo, pásame una aguja de tal longitud. 3/4, 1/4, 4/4 y así sucesivamente. ¿Okay? Antes habían rectas, ahora ya no tanto, y también las curvas. Las curvas pueden medir entre 0,47 centímetros hasta 9 centímetros, o sea, una aguja enorme.
Básicamente, estas agujas, ¿por qué están hechas? Por acero inoxidable, ¿ok? Importante eso. Y al momento de que se fabrican estas agujas, pasan por este proceso de templado que les va a dar lo que es la resistencia y también la flexibilidad. Estas agujas, al momento de que ustedes por A o B, no sé, no entraron bien en piel o la piel está muy fibrosada, las agujas no se van a romper, sino lo que va a pasar es que se van a doblar. Van a ver cómo la aguja se dobla. Me ha pasado. Y obviamente tienen un acabado liso, ¿no? No pueden tener rugosidades ni nada. Ahora, eso también ha sido pregunta de pasito, lo de acá. Los tipos de agujas, ¿ok? Tenemos aquí la aguja de precisión, que básicamente se utiliza para cirugías oftalmológicas, cirugías de cara, cirugías estéticas. Luego tenemos la aguja Roma, que se utiliza, porque es Roma, en vísceras, porque si utilizamos cortante lo que va a hacer es cortar la víscera y va a sangrar más de lo que queremos, ¿no? Entonces, en vísceras, por ejemplo, hígado, riñón, se utiliza esta aguja Roma, porque obviamente el tejido es delgado, ¿no? Entonces puede pasar la aguja. Luego la cortante ya se utiliza cuando vamos a suturar piel, porque la piel es un poquito más gruesa. ¿Ok? Y normalmente las cortantes tienen esta punta, una punta triangular, ¿ok? Se va a ver así. Y eso va a permitir que corte el tejido al momento de que pase. Luego tenemos la Trapper Cut, que es básicamente un cuerpo cónico, y punta triangular. Esto fue pregunta de pasito, punta triangular, ¿ok? Esa es la característica de las agujas Trapper Cut. Luego tenemos la usada, que es un cuerpo cilíndrico, con punta cónica. ¿Okay? Punta cónica. Aquí tenemos los diferentes tipos de ojos de la aguja. Por ejemplo, el ojo cerrado es lo que vamos a ver en todas las agujas actualmente. ¿Por qué es ojo cerrado? Porque por acá va a pasar lo que es el hilo, ¿no? El hilo de sutura. El ojo francés es así, y el ojo... Ay, perdón, por acá va a pasar el ojo cerrado, donde antes se colocaban las agujas. ¿Okay? Antes se colocaban el hilo, perdón, ahí. Ahora actualmente tenemos el ojo incorporado. Me confundí, perdón, chicos. Donde básicamente por acá sale lo que es el hilo que vamos a utilizar, ¿no? Por eso las agujas, ahorita en la actualidad viene la aguja con su hilo pegado. Y de ahí ya cuando se desecha no se puede retirar, ¿no? Se tiene que desechar con todo. También pueden haber otros tipos de sutura, que son estos de acá, que es el glue brand, que básicamente es como una goma, en otras palabras. Obviamente ambos de acá se va a utilizar para suturas, para heridas que son superficiales, ¿no? Porque obviamente en heridas profundas no me va a ayudar para nada y se va a seguir abriendo la herida. El glue brand es una goma que me permite juntar los bordes de una herida, en otras palabras. Luego el steri strip son banditas que se colocan que me permiten de igual forma juntar lo que son los bordes de una herida, ambos superficiales, ¿ok? Esos son los otros tipos de sutura. Ahora sí, chicos, suturas quirúrgicas, vamos a hablar de los materiales, ustedes ya saben lo que vimos anteriormente. Básicamente va a estar compuesto por agujas e hilos, el portaagujas también, luego lo que es el bisturí armónico, que lo van a ver en Loaiza, si están rotando en Loaiza, hay. Es un bisturí ultrasónico que se emplea en la laparoscopía, que básicamente es nuevo, porque es nuevo y tiene una tecnología que se encarga de básicamente cortar y a la vez coagular. Es decir, va a cortar y va a hacer hemostasia a la misma vez. ¿Okay? Va a ir vibrando, o sea, la vibración es súper mínima, ni siquiera se nota, ni siquiera se ve, simplemente es súper rápido. Y va a ir vibrando y va a ir cortando. Al momento de que va vibrando, va a cortar y va a hacer lo que es la hemostasia de la zona. Luego tenemos el electrobisturí, que tanto sirve para hacer hemostasia como para cortar, ¿no? Luego los clips, que esto de acá se coloca al momento de realizar lo que es una colecistectomía, por ejemplo. Hay clips de titanio, clips de plástico, los de titanio se quedan ahí, es del paciente forever and ever, se quedan por siempre. Que básicamente sirven para ligar vasos, para ligar conductos, todo eso. Y luego los más grandecitos, obviamente para vasos más grandes, ¿no? Luego tenemos las grapas, que ya hemos hablado que también se pueden emplear, pero obviamente no van a dejar resultados estéticos, ¿no? Es algo más sencillo de terminar con esto. Y luego tenemos el ligasure, que es un sellador de vasos, que de igual forma cauteriza primero, y luego por este medio de esta mandíbula que tiene esta pinza, va a pasar lo que es una hoja. Y esa hoja va a permitir que primero cauterice, y luego por esta hoja pasa y corta el tejido. ¿Ok? Por ejemplo, en una necrosis de intestino, me va a permitir cortar. Y primero hemostaciar el tejido y luego cortar por medio de una navajita que pasa por el medio. Ya. Ahora, características del hilo de sutura ideal, ya hemos hablado hace un ratito, lo volvemos a repetir. Resistencia a la tensión elevada y uniforme, que no se rompa, por más de que haga un poco de fuerza. Diámetro uniforme.
flexibilidad y fácil manipulación, que sea predecible, que sepa si es que es una sutura con alta memoria o baja memoria, si es que tiende a volver a su estado inicial o si es que se queda ahí estable, que sea aséptica, ¿ok? Y que tenga aceptación óptima por los tejidos. Y por último, que sea de fácil obtención y de bajo costo. Ahora, los principios, básicamente para suturar a un paciente, lo vamos a ver en la siguiente clase en la parte práctica, pero tienen que acordarse esto, ¿ok? Obviamente previa asepsia de la zona, previa antisepsia de la zona, previa asepsia de sus manos también. Y todo, obviamente, siempre esterilizado, ¿no? Siempre estéril, siempre mantener lo que es el campo estéril. Primero, obviamente, se tienen que, antes de todo, es limpiar, como les digo. Luego también colocar lo que es la lidocaína, el anestésico local. Y después de eso ya se podrían lo que es alinear los bordes, ver si es que los bordes son lineales, simétricos, o si es que falta un pedacito, cómo puedo solucionarlo, ¿no? No puedo suturar así a ciegas. Primero tengo que alinear bordes, ver si es que todo está bien, y de ahí recién meto aguja. La aguja siempre se introduce en 90 grados, ¿ok? El movimiento al momento de suturar siempre va a ser de rotación interna de la muñeca. No se mueve todo el brazo, no se gira así, sino rotación de la muñeca, rotación interna, de esta forma, ¿ok? La siguiente clase la vamos a ver más a fondo. También se deben de cerrar muy bien lo que son los planos, es decir, si estamos en cavidad abdominal tenemos que seguir, ¿no?, el orden de los planos hasta llegar a piel. Se tienen que ir cerrando uno por uno, por uno, por uno. Es importante también disminuir lo que es la tensión en los bordes de la herida, ¿ok? Mediante lo que es, por ejemplo, si es que tenemos muy poco borde de una herida al momento de que estamos suturando, porque supongamos que es una cirugía abdominal y tenemos muy poco borde del tejido celular subcutáneo en uno de los bordes, voy a tener que hacer una disección y poder jalar un poquito de los bordes para que esto pueda pegar bien y que no haya una tensión necesaria de estos, ¿no?, para que se pueda separar. De igual forma, aplicar la tensión al afrontar lo que son los nudos. No se debería afrontar tanto ni dejar tan suelto. Por lo mismo, si afronto mucho, hay una isquemia y posiblemente una infección. Si suelto mucho, una disencia, ¿no? Y no queremos ninguno de los dos. Y también colocar el número adecuado de puntos, ¿ok? No más ni menos. ¿Y cómo sabemos cuántos puntos debemos colocar? Porque debemos de seguir esta norma de acá. Entre punto y punto debe de haber entre 4 o 5 milímetros, y entre el borde de la herida, a donde yo coloque la aguja y pase por ahí lo que es la aguja con el hilo, perdón chicos, al revés. Entre punto y punto debe haber 6 a 8 milímetros, y entre lo que es el borde de la herida, a donde yo pase la aguja, entre 4 a 5 milímetros, ¿ok? Esto es por norma, sí o sí. Entre punto y punto, 6 a 8 milímetros, y entre el borde, a donde yo coloco la aguja para poder entrar, de 4 a 5 milímetros. Eso es importante que se acuerden, sí o sí. Ahora, ¿cuáles van a ser los tipos de suturas que vamos a tener? Tenemos las discontinuas y las continuas. Las discontinuas, básicamente, son las más empleadas, ¿ok? Son las que van a emplear sí o sí en emergencia, sobre todo estas dos de acá. Son más usadas también en los diferentes planos de sutura. Se utilizan sobre todo también en en suturas de urgencia, y son las más apropiadas en cirugía menor. ¿Okay? Cirugía menor es básicamente donde el paciente está despierto, se utiliza solo anestésico local, que básicamente es lo que se hace en una sutura, ¿no? De igual forma, estas suturas discontinuas, al ser, por así decirlo, aisladas o únicas, por ejemplo, este es un nudo, esta es una sutura, esta es otra sutura y esta es otra sutura. Y juntas hacen una sutura discontinua, ¿no?, que vendría a ser el punto simple. Al ser, por así decirlo, aisladas y no depender de las otras, si es que por A o B se me forma un seroma o un absceso o un hematoma acá, yo puedo retirar las suturas que estén por acá, drenar el absceso y luego de nuevo volver a suturar. Eso es la facilidad de estas suturas discontinuas, ¿ok? Favorecen un posible drenaje, que es así se forma un seroma, un hematoma o un absceso. Luego también de igual forma son más fáciles de retirar, ¿ok? A diferencia de las continuas, que todas las puntadas que yo haga, los puntos que yo haga, van a ser dependientes de los demás. Entonces, si por A o B se forma un absceso por acá, yo lo que voy a tener que hacer es retirar toda esta sutura, ¿ok? Y eso es lo que no queremos. Por eso, sobre todo en heridas infectadas o que pueden tender a infectarse, se recomienda realizar las discontinuas, por si es que por A o B se forma lo que es un absceso, ¿no? Y en las continuas, siguiendo con las continuas, son un poco más rápidas porque no tienen que estar cortando, no tienen que estar haciendo por cada sutura un nudo, sino simplemente se hace un nudo de fijación y otro nudo de fijación al momento de terminar, ¿no? De igual forma dan un buen resultado estético, sobre todo la intradérmica. Esto de acá, al momento de que
se cicatriza la sutura, no se ve absolutamente nada, no pasó nada ahí. Sin embargo, como les digo, dificulta lo que es el drenaje de heridas, ¿no? Si es que por ahora el paciente tiene algún absceso. Y dentro de los tipos, las continuas tenemos a las de acá, la Sargent simple, la Sargent cruzada, la intradérmica, la jareta, con el Cushing, y las discontinuas, esas de acá. Simple, Paco Donati, cruzado, colchonero horizontal, Lemberg y Halster, que en un momento lo vamos a ver. ¿Okay? Y eso ya, con eso terminaríamos. A ver, ya. Suturas discontinuas, como les decía, son las que no dependen de las otras, son solitas. Entonces, la más frecuente y la que van a usar siempre, ¿cuál es? La de punto simple. ¿Ok? Son de fácil ejecución y retiro, es usado principalmente ¿en dónde? En la piel, ¿ok? Esta sí o sí se la deben de aprender al momento que ustedes vayan a rotar a emergencia de cirugía, porque siempre les va a llegar algún paciente para suturar y normalmente siempre esta es la sutura que van a utilizar. ¿Okay? Son poco usadas cuando el tejido, o bueno, cuando los bordes de lo que es la herida se encuentran metidos. ¿Sí? No se usan idealmente cuando los bordes de la herida están metidos. ¿Por qué? Porque no me va a ayudar a sacarlos, no me va a ayudar a que se queden como deberían estar. Porque simplemente vamos a suturar y los bordes van a seguir metidos. Y eso puede favorecer lo que es una infección. ¿Ok? Siempre los bordes tienen que estar de una forma alineada, ¿ok? Nunca invertidos, a lo menos que estemos hablando de una cirugía abdominal o una anastomosis o algo que sepamos de que no ha estado expuesto no sé, a bacterias, a microorganismos, por ejemplo, que el paciente acá, normalmente cuando realizamos suturas simples es porque el paciente se ha cortado con un vidrio, con cualquier cosa, ¿no? Que sea externo. Entonces, obviamente, si yo lo dejo en inversión estos bordes, va a favorecer a que haya una infección, y eso es lo que no queremos, ¿ok? Y si hablamos de nylon, recordemos que nylon es una estructura que tiene bastante memoria, entonces normalmente se realizan de 3 a más nudos, ¿ok? Siempre el estándar va a ser 3 nudos, de 3 a más nudos. ¿Y cómo se realiza el punto simple? Básicamente se entra de un lado de la herida, de uno de los lados de la herida, y se pasa la aguja por este medio. O sea, hace rotación interna de la aguja y se sale por el otro y se unen los dos extremos del hilo, ¿no? Y se hace la sutura. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, que hay más tiempo, y ahí sí los voy a explicar pasito a pasito. Luego tenemos el Pac o Donati o colchonero vertical, de igual forma es una sutura discontinua. Es muy utilizada de igual forma en piel. Se usa ante lo que es la inversión de los bordes, es decir, esto me va a ayudar a sacar los bordes hacia afuera, a diferencia del simple que no. Se sutura lo que son dos planos. Aquí agarramos dos planos, lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo de la herida en un solo punto. Este es el que se conoce, como lejos, lejos, cerca, cerca. Lejos, lejos, ¿por qué? Porque entramos lejos y agarramos lo más profundo que podamos, el tejido celular subcutáneo, y salimos de igual forma lejos, agarrando también el tejido celular subcutáneo. Y una vez que ya salimos acá, vamos a entrar cerca, cerca. Y cerca, cerca solo agarra lo que es la piel, de esta forma. Entonces, básicamente dentro de la piel se va a ver como una U. Y de ahí ya juntamos, ¿no? Y queda nuestra estructura. Ese es el que se conoce como lejos, lejos, cerca, cerca. El lejos agarra hasta el fondo del tejido subcutáneo y el cerca solo lo que es la piel. ¿Okay? Es un punto bastante hemostático, por eso también se emplea en cuero cabelludo. ¿Okay? Y de igual forma se utilizan tejidos con mayor retención. Luego tenemos el cruzado, o el punto en X, o punto hemostático, también se conoce así, fundamentalmente hemostático, y por lo tanto se utiliza en cuero cabelludo. ¿Por qué les digo que los hemostáticos se emplean principalmente en cuero cabelludo? Porque el cuero cabelludo es un tejido, es una zona que sangra muchísimo, porque tiene bastante vascularización. Entonces, si es que por AOV pinchamos un vasito, eso va a empezar a sangrar, a montones. Entonces, estos son puntos ideales para esto, ¿ok? Para hacer hemostasia. Tanto el Pac o Donati como el cruzado, para cuero cabelludo. Y este cruzado se puede utilizar en cualquier plano, ¿ok? La X en este cruzado puede terminar afuera o también puede terminar adentro. ¿Okay? También lo vamos a ver la siguiente semana. Luego, dentro de las suturas discontinuas, tenemos aquí a quién, el colchonero horizontal o sutura en U, también se conoce así. Puede usarse también en lo que es la piel. Se usa en tejidos viscerales que tienen poca resistencia, como es el caso del hígado, del riñón. Se puede usar en heridas contaminadas porque este se va a encargar de vertir los bordes, ¿ok? Es decir, si están metidos, es decir, invertidos, este punto al momento de yo realizarlo, va a sacar los bordes. Como ven acá, miren, parece como una tiendita, ¿no? Los bordes que están afuera.
lo está evirtiendo. Y por lo tanto se utilizan en heridas contaminadas para que así no haya proliferación bacteriana, ¿no? Y también en el caso de anastomosis, también lo vamos a ver la siguiente semana, que es anastomosis, básicamente el hecho de unir dos estructuras tubulares, ¿ok? Por ejemplo, pueden ser vasos, pueden ser intestinos, todo que sea tubular, todo lo que sea tubular, que te haga un tubo, y cuando se une, es una anastomosis, ¿ok? Entonces, obviamente tenemos que unir pared anterior y pared posterior de las anastomosis. Y para esto también se puede emplear este punto, el colchonero horizontal. Por ejemplo, se utiliza en anastomosis para el segundo plano. ¿Okay? Luego tenemos el punto Lembert, que es un punto seroso. ¿Por qué se conoce como seroso? Porque va a juntar ambas serosas de ambos bordes de la herida. ¿Okay? Junta dos serosas y por eso se conoce como un punto seroso. ¿Okay? Normalmente la serosa básicamente es la parte superficial, ¿no?, de lo que es el tejido. Entonces es un punto que junta solo esta capa del tejido. Por eso se llama seroso. Y se usa en anastomosis gastrointestinal principalmente para el segundo plano porque es un punto invaginante. ¿Eso qué quiere decir? Que va a meter los bordes. A diferencia de los otros que que vertían los bordes, este punto de acá mete los bordes. ¿Okay? El Lembert es un punto invaginante, para adentro. ¿Okay? Y la profundidad es cero muscular. No se debe pasar más de eso, sino ya no estaríamos haciendo un Lembert correcto. Luego tenemos el Halsted, que se usa en anastomosis gastrointestinal para el segundo plano, de igual forma como hemos visto casi todos, y de igual forma es invaginante, mete los bordes. ¿Okay? Y se asemeja a lo que es un doble punto de Lembert. ¿Okay? De ahí también lo vamos a ver la siguiente semana. Estos son suturas que no se realizan tanto, a diferencia de estas tres de acá, que sí son las que más van a realizar en emergencia. Sobre todo estas dos. Estas dos de acá. Y ahora ya pasamos a hablar de las suturas continuas. ¿Okay? Tenemos acá el Sargent simple, que seguro lo habrán visto en algún momento, tanto en alguna película o si no ahorita que están rotando en cirugía. Es una sutura que básicamente es súper rápida de realizar. ¿Por qué? Porque haces un cabo externo, o bueno, un cabo de fijación, y luego solo pasas, y luego ya terminas todo, y de ahí haces tu cabo de tu cierre, ¿no? Es muy usada y también es muy rápida, por lo mismo que no debes estar cortando, no debes estar haciendo tus nudos, simplemente pasas. Se usa para cerrar peritoneo y también lo que es aponeurosis. ¿Okay? Y también de igual forma se utiliza para anastomosis gastrointestinal y no se suele utilizar en piel por lo mismo de que en piel es fácilmente contaminable la zona. Por ejemplo, normalmente, como les digo, siempre los pacientes van a llegar porque se han cortado con un vidrio, se han cortado con una botella, se han cortado con algún cuchillo, no sé, les rompieron la cabeza con algún arma. Entonces, esta sutura no me va a permitir, si es que por ahora se forma algún absceso, algún hematoma, algún seroma, drenarlo. ¿Por qué? Porque voy a tener que sacarme toda la sutura. Y eso es lo que no queremos. No queremos volver a pinchar al paciente después. Y luego tenemos la Sargent cruzada, que es lo mismo que esta, solo que en vez de continuar, seguir, la aguja se pasa por debajo del hilo y se forma, da esta forma de, por así decirlo, U o M, como ustedes quieran ver. ¿Ok? De igual forma se utiliza para cerrar peritoneo y aponeurosis. En la cesárea se utiliza para cerrar útero. Es un ejemplo clásico. Es más hemostático que el Sargent simple. Y es usado de igual forma en la anastomosis gastrointestinal. ¿Ok? Y también es útil en heridas de gran tensión porque se encarga de evertir los bordes. ¿Ok? De sacarlos hacia afuera. Y como les decía, es usado en cirugías de útero, sobre todo en cesárea, para cerrar el útero. ¿Ok? Para eso se necesita bastante fuerza, para cerrar el útero con esta sutura. Y normalmente se utilizan suturas no absorbibles. ¿Ok? Sargent cruzado o también sutura anclada, continua anclada. Y por último, la intradérmica, que es una sutura obviamente que se realiza de igual forma al terminar la cesárea en la parte de la piel. Agarra qué cosa, lo que es la dermis y la epidermis. ¿Ok? Solo coge estas dos capas de la piel, la dermis y la epidermis. No deja cicatriz, básicamente parece como si no hubiera pasado nada anteriormente, y es bastante utilizada en cirugía plástica, ¿no? Y también en cirugía ginecológica para la parte de cesárea. Y se utiliza en heridas no contaminadas por lo mismo de que si de alguna forma se contamina o algo, voy a tener que sacar toda la sutura, ¿no? Y no queremos eso. Y acá se utilizan lo que son suturas no absorbibles. Y por último, aquí tenemos estos 3 puntitos que son importantes porque son pregunta, examen. Eso es fijo. Jareta
o bolsa de tabaco, que es un punto total, es decir, agarra todas las capas del tejido, de lo que es el tracto gastrointestinal. Se usan acá suturas no absorbibles, ¿ok? Y también se conoce este punto o esta sutura de Jareta como bolsa de tabaco. ¿Por qué? Porque antes, cuando se hacía lo que era la apendicectomía, es decir, se operaba el apéndice de manera abierta, se realizaba este tipo de sutura para invaginar lo que es el muñón apendicular. Ustedes saben que el apéndice está conectado a lo que es el intestino. Entonces, una vez que el apéndice se saca, tenemos que cerrar ese intestino que está unido al apéndice. ¿Y cómo lo hacíamos? Por medio de este punto, ¿ok? De sutura de Jareta. Básicamente consistía en poner las suturas, la sutura en el borde de lo que era el muñón apendicular, tac, tac, pasadas, y lo afrontabas, jalabas, y metías esta zona de acá hacia adentro. Y es así como se cerraba lo que era el intestino que quedaba después de hacer lo que era la apendicectomía, ¿no? Y eso se conoce como bolsa de tabaco, Jareta. Entonces le pueden preguntar, ¿cuál es la sutura que se utiliza para imaginar el muñón apendicular? Básicamente esta, ¿ok? Jareta o bolsa de tabaco, usado para imaginar el muñón apendicular. Y también de igual forma se puede utilizar ¿dónde? Para fijar lo que son las sondas de gastrotomía y enostomía. Y también ahorita que estoy llevando gineco, un dato extra es que se utiliza también esta sutura en los casos de cerclaje, cuando queremos cerrar lo que es el cervix de la mujer. ¿Ok? De igual forma, Jareta, bolsa de tabaco, porque lo que va a hacer es invaginar, ¿no? Meter el cervix y cerrarlo. Luego tenemos la Connell y la Cushing, ¿ok? Vamos a hablar al mismo tiempo, ¿por qué? Porque quiero que sepan cuál es la diferencia de ambas. Una de ellas va a ser total y otra de ellas va a ser subtotal. La Cushing es subtotal y la Connell es total, ¿ok? Connell empieza con O, y supongamos Connell empieza con O y total también. Así ya, mírenlo de esta forma para que se acuerden, yo me acuerdo de esa forma. Connell O, total O. La segunda letra de ambos es la O. ¿Ok? Y la segunda letra de Cushing y subtotal también es la U. Entonces acuérdense de esa forma, porque también ha sido pregunta de examen. ¿Ok? Connell es una sutura invaginante total. ¿Ok? Es decir, agarra todas las capas del tejido gastrointestinal y es muy usada en anastomosis como primer plano. Mira, es la primera que se utiliza en primer plano, a diferencia de las otras que se utilizaban en segundo plano más frecuentemente. Y luego tenemos la Cushing, la segunda letra es la U, entonces es una invaginante subtotal. Invaginante, ¿qué quiere decir? Que me mete los bordes hacia adentro. Ambas son invaginantes, solo que una es subtotal y otra es total. La subtotal es la Cushing, ¿ok? ¿Por qué se conoce como subtotal? Porque no me va a incluir una de las capas del tejido. ¿Cuál va a ser la que no incluye? La mucosa. No me va a incluir la mucosa, es decir, cuando yo pase mi aguja, tengo que saber que al momento de que yo pase esta aguja, no me tengo que ir hasta la mucosa, solo hasta antes de la mucosa, hasta la capa anterior de la mucosa. ¿Okay? Y por lo tanto no van a ser puntos totales, porque puntos totales se conocen a lo que pasan todas las capas. ¿Okay? Y este es un punto cero muscular y de igual forma se utiliza en anastomosis gastrointestinal. Ok, chicas, entonces eso sería todo. ¿Necesitan alguna pregunta? He tratado de resumirlo lo máximo que he podido, la verdad. Todo claro. Ahorita les voy a pasar el post-test. Me dan un ratito, por favor. Y ya nos estaríamos viendo la siguiente semana, donde